Ahí está. Bueno, ahora estamos grabando. De hoy entonces terminar práctica 4 y consultas de todo lo que tengan. Hay algunas consultas de... Tengo la ventana un poco abierta porque quería un poco... Si me dice, si ven que hay mucho ruido, me dicen el glaseado. ¿Sí? Porque por ahora todavía venía tranqui, pero sábado a la mañana, verano, de a poquito va creciendo el ruido. Eh, hay un par de consultas de la práctica nueva de repaso, de ajuste. Una está en el campus, que se me había pasado por alto porque pensé que era una consulta vieja, porque había otra del mismo día sobre otro tema que nada que ver, y se me pasó, que es de Ariel, Ariel Pérez, no sé, a ver si está Ariel o no, porque si no igual es mejor. Hay un Ariel que no sé si es el mismo Ariel conectado, pero bueno, no importa, si no igual la dejo grabada acá y yo después le contesto, que es sobre el ejercicio, sos vos Ariel, perfecto, que es sobre el ejercicio 3B, ¿sí? Que es de Poisson. Y me preguntás por el test de Kolmogorov-Smirnov, ahí que empezó y que te generaba ruido el hecho de que igual era con el lambda estimado. La respuesta es que igual el test de Kolmogorov-Smirnov funciona para continuas, o sea que en realidad el test que te pide ahí, o sea, el principio del ejercicio es la prueba que te pedí ahí, si no, creo que estoy viendo la guía, pero si no me equivoco es una prueba chi cuadrado, no una de Kolmogorov-Smirnov. Y en ese caso, sí, obviamente, por el hecho de estimar el parámetro. Ahora espera que abro si no tengo apagada. Entonces, ahí. Miren. Y en el 3, sí, es una distribución de Poisson, lambda igual a 2,8 en el punto A. ¿Sí? En el punto B, te dice Poisson lambda, pero sin suponer un valor de lambda. O sea, en los dos casos, ahí la idea es hacer una prueba chi cuadrado, no una prueba con modelos mismos. ¿Sí? Primero porque lo primero que vimos era lo de chi cuadrado y después hay un ejercicio que te dice tal, tal y tal, hacerlos de vuelta por el Kolmogorov mismos, que si te fijas vas a ver que son todas continuas. Porque en principio la prueba de Kolmogorov mismos, si bien habrá excepciones de aplicación o casos particulares, está pensada para instrucciones continuas. Así que hay un chi cuadrado y obviamente la diferencia entre el A y el B, que como en el A tenés el valor de lambda, los grados de libertad van a ser K-1, una vez que hayas agrupado para cumplir todos los requisitos, y en el B va a ser K-1 menos 1 por el parámetro estimado. Claro, pero no, o sea, tenés las dos versiones, tenés la prueba chi cuadrado, que es la de como agrupás, haces suma observados menos estimados, menos esperados al cuadrado sobre esperados, sumás y haces estadístico. Esa sería la que se espera ahí. De hecho, en toda la guía, hasta el ejercicio 7, digamos, se espera que hagas eso, y después en el ejercicio 8 te dice volver a hacer el 6 y el 7 con Pomodoro Menos. O sea que primero la guía está pensada para hacerlo con el H cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Porque después tengo otra pregunta que me llegó por mail de Lucio, que no sé si está. ¿Está bien? Listo, buenísimo. Lucio me parece que no está, pero la dejo guardada acá y después le contesto. Por si a alguien más le pasó, la menciono y después, ah, no, sí está. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Listo, listo. Te pasa que la mayoría figuran primero por nombre y vos tenés primero el apellido. ¿Qué era sobre el ejercicio? No sé cuál, pero uno de normal, no. A ver, El 7C creo que era. oye, el 7C, o sea, el 7 era uno de normal que había unos datos sueltos, 25, la verdad que son pocos, pero bueno, a ver uno que tiene 25 datos y que pide testear normal, normal con media tanto, normal con desvío tanto, normal con media y desvío tanto, o sea, todas las combinaciones. Sí, en el caso, en realidad tendría que ir al revés el ejercicio, empezar por el último, que es el que no tengo que estimar nada y los otros tengo que ir estimando. En el C, que me dice normal con desvío 3000, lo que tengo que estimar es mu, que sí, obviamente lo estimo con X raya, y voy a restar un parámetro. Y ahí el tema, la verdad es que lo que pasó ahí, yo no sé si alguna vez hice, o sea, como están los cuatro, no sé si el 7C lo hice alguna vez específicamente. Lo que pasó ahí es que en realidad son pocos datos. Como era un ejercicio hecho con datos sueltos, para que sea manejable, tiene pocos datos. Lo que dice Lucio es que él eligió 5 categorías usando la regla, alguna de esas reglas que era con raíz cuadrada de n.
y que después de eso agrupó para que se cumpla SUV mayor a 5, mayor o igual a 5 en todos los casos, y que después de eso, cuando le quedaron dos categorías, que menos uno y menos uno que estimó es cero grados de libertad. O sea que sí, ahora, es un problema que incluso es posible en la práctica. Cosas que podés probar ahí. Una es usar otra cantidad de categorías. En vez de 5, usa, otra cantidad de intervalos. En vez de 5, prueba con 6, por más que la regla te diga otra cosa. ¿Sí? Tal vez igual después cuando agrupes hay que ver qué pasa. Otra cosa que te puede pasar es, bueno, resignar un poco el tema del SUV mayor o igual a 5, que lo que te va a hacer es que sea menos confiable la aproximación del estadístico, ¿sí? O sea, en todo caso, resignar el tema, si tenés un SUV que es 4 en vez de 5, bueno, déjalo, no lo agrupes. Digo, de todas maneras, digo, no te preocupes, es un tema de este ejercicio en particular y no pasa nada. Dejalo el ejercicio si querés, dejalo de ahí y listo. Después igual lo voy a mirar. Pero digo, yendo a qué pasaría en la realidad, y bueno, como que habría que empezar a resignar por un lado o por el otro, o después eventualmente buscar otro test. Test de normalidad hay muchos, ¿sí? O sea, test que son específicos para la normalidad, no de bondad del ajuste genérico, sino de bondad del ajuste a la distribución normal. Hay muchos, o sea que también otra opción en la práctica sería hacer otro test que no necesite una distribución asintótica o que tenga menos restricciones. O sea, por el lado del ejercicio no te hagas drama, déjalo ahí, ya está, o salteate alguno de los requisitos. Y por el lado de la práctica, bueno, a lo mejor se podría agrupar de otra manera, con más categorías, o relajar un poco estas condiciones, o directamente pasar a otro test. Esa sería la respuesta. Bárbaro, mil gracias. Bueno, voy a redescribirte todo eso en un mail. Qué suerte. Profe, una consulta. En los procesos de Poisson no homogéneos, que tenemos el lambda en función de t, siempre tenemos que integrarlo en la longitud del incremento, ¿no? Como en la longitud del incremento, ahora no sé de qué incremento. O sea, siempre tenés que integrar en t. Claro, si yo busco la probabilidad de que x 3,5, ponele, y x, tipo menos x sub 2, tengo que integrar entre 2 y 3,5, ¿no? Claro, vos tenés un proceso de Poisson de intensidad lambda de t. ¿Sí? Puedes decir, claro, ¿qué es lo que probamos en clase? Lo que llevamos a probar en clase, bueno, primero vimos la definición, etcétera, y lo que llevamos a probar en clase, o que charlamos, no sé si lo probamos en realidad, pero lo que estuvimos charlando, que es como, realmente para mí siempre la primera vez que vi esto me sorprendió, es que igual la distribución de xt menos xs es Poisson, ¿sí? Poisson, y la distribución es con parámetro mu de t menos mu de s, donde mu de t es la función integral entre 0 y t de lambda de t. ¿Sí? Entonces, en realidad vos podés, esto lo podés pensar de dos maneras. Una es que vos primero que nada te buscas la función mu de t, que además como xt en particular va a tener distribución, porque si tomo s igual a 0, me queda que xt y x0, 0, así queda que xt es una Poisson mu de t, o sea que además va a ser la media del proceso para cada t. Va a ser como la función de esperanza, de media. Pero vos podés pensar que te buscas mu de t y que después simplemente a la hora de trabajar con algún incremento de s a t, restás los valores de la función y listo. ¿Sí? Pero también es cierto que esta resta es lo mismo, por la regla de Barro, digamos, es lo mismo, por propiedad literal, es lo mismo que el literal de s a t, el lambda de t. O sea que también lo puedes pensar como que si quiero ver cuál es el lambda de la distribución de Poisson de este incremento, es integrar lambda de t entre 7. O sea, lo puedes ver de las dos maneras. Pero también puedes pensar que simplemente yo ya me calculé esto y después las resto. Es lo mismo. Pero sí, es cierto. Yo creo que se los di así, pero esto también es correcto. ¿Estamos? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, dígame de todo esto, de procesos de Poisson no homogéneos, de descomposición, de superposición, todo esto que estuvimos viendo en la clase, creo que es la 16, ¿no? Si no me equivoco. Y
bueno, que son y básicamente corresponden a los ejercicios del 5 en adelante de la práctica. ¿Cómo vienen con eso? Con esos temas, lo teórico y la práctica. ¿Hay dudas de esto? ¿Llegaron a ver? Profe, Sí, a mí me quedó una duda de la guía 2. sí. No, no sé si preferís que la deje para más adelante. A ver, que salgamos. A ver, dejémosle para dentro de un ratito, a ver, así cerramos la 3 y vamos yendo para atrás. ¿Sí? O Dale. sea, de la 3, de lo nuevo, ¿hay algo que quieran preguntar? ¿Pudieron hacer algo? ¿Vieron? O de lo anterior de la 3, no necesariamente de... Yo tengo como una duda, pero no es una duda, o sea, sobre la condición de Markov, o como que es muy abstracto, como que en algún momento siempre, como que no, siempre llegás a poder mostrar que son iguales ambos lados. Si se cumple, sí. Pero si no la cumple, no. Es que, no sé, no me resulta muy abstracto la idea, ¿no? Es como que, no sé, yo escribo el coso, todo, qué sé yo, reemplazo, pero como que, bueno, sí, es de Markov y listo, y queda ahí. Pero es porque... Como que está muy en el aire. Igual sí te entiendo que igual eso es práctica uno, ahora después volvemos a eso, pero digo, entiendo que te resulta abstracto porque sí, de hecho lo es. Sí, de hecho, mucha gente se queda con una idea equivocada de qué significa la condición de Markov, por lo que la propiedad de Markov, porque esto es lo que decía, no es que me está diciendo que no hay relación con el pasado más allá de un periodo. Sí hay relación, lo que pasa es que toda esa relación está, digamos, mediada por el pasado inmediato, o sea, está recogida, está guardada en el pasado inmediato. Y una vez que yo tuve en cuenta el pasado inmediato, no necesito tener en cuenta lo anterior. Eso es lo que dice la condición en términos conceptuales. Y es abstracta, sí. Ahora, después, ¿cuándo funciona y cuándo no? Bueno, después, no sé si viste cuando resolvimos el último ejercicio, leía el último ítem, el que es el que tiene como un rezago de 2, no sé qué, igual a xt-2 o it-2. Sí, ese no lo cumple. No lo cumple, y bueno, como no lo cumple, no lo cumple, digamos. Y si vos quisieras tratar de probar que lo cumple, en algún lado vas a encontrar un error. Si quieren después, porque acá alguien también está diciendo, volvemos sobre eso cuando volvemos a la práctica 1 y tratamos de ver qué pasaría si trato de probar que cumple cuando en realidad no lo cumplió. A ver dónde metería la pata. Sí, ahora después volvemos sobre eso. Pero bueno. Dale. Entonces, me pregunta acá Mora por el 7 de Poisson. Después volvemos a la propiedad de Markov, que sí es abstracta, y bueno, por algo. Markov era Markov, y nosotros somos nosotros. Mora dice el 7 de Poisson, ok, a ver. El 7 es el de... Ok. Me dice que el ingreso de llamadas a un call center es un proceso de Poisson de intensidad lambda igual a 8. ¿Sí? XT, llamadas a lo largo del tiempo, ¿no? Proceso de Poisson, intensidad lambda igual a 8. De las llamadas que ingresan, un 20% son por servicio técnico y un 80% por gestiones comerciales. Si ZT es el proceso de conteo que registra el ingreso de llamadas por servicio técnico, entonces, ¿qué pasa? A XT, que son las llamadas, lo estoy haciendo qué? Según la terminología que usamos en clase, es una qué. En descomposición. Es una descomposición, ¿sí? Van pasando, digamos, las llamadas, ¿sí? Y algunas las cuento y algunas no las cuento. Vienen con una marquita, vienen con una remera de un equipo de otro, y algunos los cuento y otros no. Los que son de servicio técnico, que son el 20%, esas son las que cuento, ¿sí? Entonces pongámosle que esto es IT, no me va a interesar, igual esto es ZT. Solamente ese 20%, que obviamente no es que 20% quiere decir que cuento 1 sí, 4 no, 1 sí, 4 no. Cuento los que sean de servicio técnico, que en promedio van a ser el 20%. Obvio que me pueden entrar 3 llamadas por servicio técnico una tras de la otra, ¿no? Digo, ya que se me parecen pavadas, pero para entender cómo funcionan estas cosas hay que pensarlas un poco. O sea, hay que pensar estos ejemplos pavos y esos detalles tontos, pero hay que pensarlos. ¿Sí?
Pero bueno, en promedio, si toma un montón de esas llamadas, más o menos el 20% son por servicio técnico. Si este es el proceso de conteo que registra el ingreso de llamadas por servicio técnico, lo primero que pregunta es si ZT es un proceso de Poisson. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es un proceso de Poisson? ZT, o sea, la cantidad del ingreso de llamadas por servicio técnico. ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí, es un proceso de Poisson. Sí, ¿por qué? Porque es una descomposición de un proceso de Poisson y ya vimos en la clase teórica que da, y de hecho hicimos la demostración. La demostración de eso en realidad que acá figura como que sería lo mismo que el ejercicio 6, ¿sí? Que, o sea, probar el proceso de Poisson implica varias cosas, implica probar que Z de 0 es 0, implica probar que Z de T tiene incrementos independientes y que Z de T sigue una distribución de Poisson, ¿sí? Con parámetros tanto. Eso lo hicimos en la clase teórica, listo, a partir de ahora lo usamos. O sea que sí, el proceso de Poisson, por descomposición, etcétera, porque ya lo probamos, de intensidad, ¿cuándo? P por lambda por T. P por lambda, ¿sí? O sea, lambda por B. Ah, ya. P por lambda o lambda por P, una de las dos. Así que lambda por P, o sea que va a ser 8, que es la intensidad del proceso original, del cual lo descompuse, por 0,2, que es el P, ¿sí? Así que es 1,6. O sea, es un proceso de Poisson y la intensidad, que también me lo pregunta el ejercicio, es lambda es 1,6. Punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 9 y las 9:05 entren al menos 2 llamadas por servicio técnico? Acá tengo que obviamente establecer un punto de referencia de donde pongo el 0, que en principio, como el proceso es homogéneo, no importa dónde lo ponga. Si el proceso fuera homogéneo, no homogéneo, ahí tendría que estar enunciado bien claro que estoy considerando igual a 0. ¿Ok? Pero cuando el proceso es homogéneo, eso no importa. Y fíjense que yo no lo anoté, pero el 8 que figura acá dice llamada por minuto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, o cuento en minutos, o trabajo todo en minutos, o puedo trabajar en otra unidad de tiempo, pero tengo que ajustar el lambda. ¿Ok? No me digo que no para este ejercicio no tiene mucho sentido cambiarlo, así que trabajemos en minutos, donde fijarían, si quiero las llamadas entre las 9 y las 9:05, donde fijarían el 0. Las 9. 9, ¿no? O sea, con las 9 horas es el 0, así que si es en minutos, las 9:05 es P igual a 5. ¿Sí? Así que lo que estamos buscando es la probabilidad de que X5 o X5 menos X0, como lo quieran escribir, que haya por lo menos 2 llamadas por servicio técnico, o sea que sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que la distribución de X5, ¿cuál es? Poisson. Poisson. Por empezar, Poisson, ¿no? Bien. ¿Y el parámetro? Con Perdón, es... lambda Sí. Ojo que X5 1,6. no es X5, sino Z5 la variable, porque estamos llamando Z al proceso. Con su intensidad, que es 1,6, por Por T. Por T. 5. 5 por la intensidad, exactamente. 5 por la intensidad. O sea, 5 porque Z5, o por 5 menos 0, por 1,6 que es la intensidad. Así que la intensidad es, esta cuenta es 8, porque en realidad es 0,2 por 5 da 1. O sea que volvimos a 8. ¿Sí? Entonces, esto es la probabilidad de que una Poisson, bueno, y después lo hacen. ¿Sí? O hacen una aplicación, o pueden hacer 1 menos la probabilidad de 0, que es e a la menos 8 por 8 a la 0 sobre 0 factorial, menos e a la menos 8 por 8 a la 1 sobre 1 factorial. ¿Sí? Tengan cuidado, por eso me parece una pavada esta probabilidad, pero tengan cuidado con detalles del mayor igual, menor igual, del 1 menos, que aquel 1 menos sería la 1 menos la probabilidad que sea menor a 2, entonces el 2 no lo tengo que poner. Sé que parece una pavada que a esta altura, pero justamente a esta altura no les puedo dejar pasar esas cosas, que pueden ser una distracción, obviamente, pero bueno,
pero que no tiene que pasar. Me puede pasar a mí también, obviamente, pero ustedes tienen que rendir un examen y yo no. O sea, si yo No, hago, Alejandro, si yo hago eso en un concurso, seguramente me fusilan. Así que nada, eso, ténganlo en cuenta. Eso. Para eso no puedo decirme. sí, perdón. Te voy a preguntar una pavada igual, pero ¿por qué en estos casos ponemos directamente Z5 y no como una trayectoria que sea Z0 menos Z5? O Z5 menos Z0, perdón. Porque es lo mismo. O sea, podés poner Z5 menos Z0, total la variable Z0 es 0. Entonces, cuando le haces respecto de 0, lo puedes escribir o no. Si te resulta más cómodo para que no parezcan dos ejercicios distintos, digo, como que en un caso es restante incremento y en el otro no, si te resulta más cómodo, ponelo siempre, total no te va a cambiar en nada. Pero si no lo pones, también está bien. Claro, o sea, entiendo que es lo mismo en estos casos, pero eso es nada más cuando estamos partiendo de Z0. Si estuviésemos partiendo de algo más, Ya, a ver, o sea, posterior a Z0, si yo hubiese puesto las 0 horas en las 8, porque me levanté con ganas de complicarme la vida, esto es 60 y esto es 65. Entonces sí, tengo que poner Z65 menos Z60. ¿Sí? Y además un detalle, esta laxitud en la definición del 0, ¿sí? Que lo puedo poner básicamente donde yo quiera. De hecho, podría para cada ejercicio poner el 0 en el momento inicial que me toca a mí, entonces siempre terminaría siendo Z lo que sea. Eso solo es válido cuando tengo un proceso homogéneo. ¿Sí? Cuando es no homogéneo, cuando el lambda va cambiando en función de t, tiene que estar claro ya desde el enunciado, desde el planteo, cuál es, qué significa t igual a 0 en ese caso. ¿Sí? Ahí no me puedo andar diciendo, bueno, entonces le corro el 0 porque ahí sí ya no es equivalente. ¿Ok? Bueno, este daría eso. Y en el C me dice cuál es la cantidad de llamadas por servicio técnico esperadas por hora y cuál es su desvío. Cantidad de llamadas por servicio técnico es ZT. ¿Sí? Entonces, cantidad de llamadas por servicio técnico esperadas por hora, ¿sí? Es por 60 minutos. O sea, lo podríamos pensar con Z60. De vuelta, como es homogéneo, puedo pensarlo como Z60 o como Z120 menos Z60, que sería en la segunda hora, lo que fuera. ¿Sí? ¿Y cuál es la esperanza de esto? Bueno, Z60 sigue una distribución de Poisson. Sigue una distribución de Poisson con parámetro intensidad por 60. ¿Sí? Intensidad por 60 da 1,6 por 60 da. De hecho, ya le hice 96. Alguien tiene. Estoy escuchando una conversación privada. Fíjense en el micrófono. 96. ¿Sí? Pues son 96. Con lo cual, ¿cuál es la esperanza de la cantidad de llamadas por servicio técnico por hora? 96. 96. ¿Y el desvío? La raíz. La raíz, porque o sea, la varianza también es 96, porque es Poisson, el desvío de la raíz de 96. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, era más que nada la de las demostraciones, tenía que chequearlas o darlas por hecho, pero en el examen las chequeo. Todo lo que sea cosas que se vieron en clase, las pueden usar a menos que el ejercicio sea específicamente por otra cosa. Por ejemplo, el ejercicio 5 de esta guía, ¿sí? Bueno, el ejercicio 6 en realidad lo vimos en clase, listo, o sea, lo pueden usar. Digo, si yo le dijera como ejercicio, dado un proceso, probar que tal cosa, bueno, obvio que la respuesta no puede ser, es cierto porque lo vimos en clase. Pero si no, digamos, si es para usarlo para otra cosa, lo pueden usar y no hace falta. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Algún otro de esta guía que quieran hacer, que tengan dudas? Si no, vamos retrocediendo. No me habían preguntado. Bien. Voy por retroceder a la 2, que es de Canes Markov, y alguien me quería hacer una consulta de acá. ¿Cómo podría ir? El 9 de Markov. Sí. Ok. Yo tengo una duda en el 4. El 4, ok. Ahora vemos el 9. Decímelo del 4.
No, que el primero que pide, el punto A que pide calcular P2 es M1 por M0 por P0. Sí. Eso, de hecho, lo quería, ya lo charlamos, sé que lo vimos con detalle, pero lo quiero dejar claro por los dos, porque el otro día corregí finales del curso de invierno y varios, no sé, se ve que no había salido la pregunta o qué, porque además eran muchas menos clases y varios le pifiaron en eso. Obviamente esto es una convención, ¿sí? Pero bueno, una vez que nos tenemos que poner de acuerdo en algo y seguirlo. La convención es que la matriz M de T, ¿sí? Es la matriz que me permite hacer esto. O sea, ir de T a T más 1. Podríamos haber hecho otra convención de que la matriz MT vaya de T menos 1 a T, podríamos, pero no importa, nuestra convención es esta. Entonces, si yo quiero P de 2, tengo que usar esto con T igual a 1. Así que P de 2 se calcula como M de 1 por P de 1. Yo no tengo P de 1, tengo P de 0, así que tengo que dar un paso más y decir que P de 1 es igual a qué. M0 por P0. Claro, M de 0 por P de 0. O sea que la matriz que me lleva de es de 0 a 2, que es M1 por M0. ¿Sí? Claro, y que como cuando el proceso es homogéneo son la misma matriz, por eso le vamos al cuadrado. Que solamente cuando es homogéneo es M al cuadrado y listo. ¿Sí? Y esa M al cuadrado te sirve tanto para ir de 0 a 2 como para ir de 4 a 6 o de 15 a 17. ¿Sí? Acá la matriz que te lleva de 0 a 2, que es M1 por M0, no es la misma que te lleva de 4 a 6, que sería M5 por M4. ¿Se entiende? O sea, las dos cosas, o sea, cambia, no solamente no es una potencia, sino que además tampoco es la misma matriz según el caso. En el caso homogéneo, simplemente es M al algo y además esa matriz M a la K te sirve para moverte K periodos partiendo de cuando quieras. Esa es la característica cuando tienes un proceso homogéneo. De alguna manera, de vuelta a esto de que si el proceso es homogéneo, yo puedo pensar el 0 donde se me cambia. Yo puedo pensar que el 5 es el 0 y ya está, y arranco desde ahí a hacer las cuentas. Cuando es no homogéneo, no. La misma idea que recién veíamos en Pozo. ¿Se entienden? Sí. ¿Cómo se te dice? Sí, y en el P es porque es M4 por M3 Sí. por O sea, vos, P. si vos lo estás armando, P de 5 es M de 4 por P de 4. ¿Sí? Por esto mismo, ¿no? O sea, siempre, digamos, para visualizarlo, estos dos tienen que coincidir. Cuando escribo esto, estos dos tienen que ser iguales. Eso va. ¿Sí? Para ir uno para adelante. Entonces, ahora sí que si P de 4 es igual a qué. Ok, si hago toda la descomposición por 3, por 2, por 1, por 0. M de 3 por P de 3, y bueno, después P de 3 es M de 2 por P de 2, pero P de 2 es M de 1 por P de 1. O sea que si vos no tenés ninguno de los del medio, si querés llegar hasta 0, sí, tenés que básicamente, si querés P de 5, tenés que arrancar en M de 4 e ir multiplicando y bajando hasta 0. O bajando hasta el que tengas. Si vos por algún motivo ya hayas calculado P de 2, por ejemplo acá, podías poner acá y cerrar en P de 2. Un poco como cuando uno juega con el factorial y dice, bueno, el factorial de 15 es, y vamos a poner, bueno, solamente que hay uno, mal ejemplo porque hay uno rango en 15, pero que vas bajando y lo desarmás y lo cortás donde quieras, según el dato que tengas. Entonces, lo importante acá es que si querés P de 5, arrancás en M de 4. Insisto, es una convención, podríamos haber tomado otra, pero esa es la convención que tomamos acá y creo que es también la que está en la bibliografía, por eso también la tomé. Entonces, M de 4 por M de 3 por M de 2. Si justo P de 2 lo tenía, listo, ya pongo P de 2 y ya está. Y si no, será M de 1 por M de 0 por P de 0. ¿Ok? No me quedó claro. En el punto B Sí. no me pide P de 5, me pide No. P. Claro, el punto B te pide la probabilidad de que X5 sea. Acá no están claros, una vez más, en esta guía, que la tengo que revisar en algún momento, no están claros los estados, pero como me habla de 1 y de 2, evidentemente los estados, el rango del proceso es 1 y 2. O sea, primera fila es 1 y segunda fila es 2. Y te pide probabilidad de que X5 sea igual a 1, dado que X3 es 2. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿cómo haces para saber? Ok, vamos. Lo que tenés que hacer es pensar que, ¿cuál es la o sea, esto hay varias maneras de encararlo.
para mí la más clara para entender un poco cómo funciona esto es que estamos yendo de un estado en 3 a un estado en t igual, o sea, de un estado en t igual a 3 a un estado en t igual a 5. Entonces lo que yo podría pensar es cuál es la matriz que me lleva de la distribución de x3 a la distribución de x5. ¿Y cuál es esa matriz que me lleva de la distribución de x3 a la distribución de x5? Hago M4 por M3 y como M3 está dado, lo multiplico por P3. Claro, yo podría llegar hasta ahí, ¿no? O sea, yo podría quedarme, voy a borrar para que se vea más claro, P de 5 lo puedo pensar como que es M de 4 por M de 3 por P de 3. ¿Ok? Entonces, una manera de verlo, yo podría decir que la matriz que me lleva de 3 a 5, sí, la matriz que dada la distribución de x3, encontrar la de x5 es esta matriz. Entonces, algo que podrías hacer es calcular esa matriz. Hacer la cuenta, me metes t igual a 4, t igual a 3, multiplicás y te queda una matriz. De esa matriz, de que 2 por 2, ¿con qué te vas a quedar? ¿Cuál es la que te da la probabilidad de que si en 3 estás en el estado 2, pasar a 1? Bueno, estoy en 2, por eso aclaré los estados, y quiero estar en 1, este de acá es esa probabilidad. Si recuerden que las matrices de probabilidades de transición lo que dan son probabilidades condicionales. Son las probabilidades de que si en un momento estoy acá, en tal momento estaré en tal lado. ¿Sí? Y eso que normalmente lo pensamos para la matriz M en particular, sirve en realidad para la matriz de probabilidad de transición de cualquier T a cualquier T. ¿Sí? O sea que lo más simple por ahí para mí es decir, ¿cuál es la matriz que me lleva de la distribución de x3 a la de x5? Bueno, de esa matriz, mirando cada elemento en particular, representa una condicional. ¿Se entiende? Sí, y lo que me queda la duda ahí es que o sea, ¿por qué yo la condición es que M3 está dado? Sí. ¿Ok? Entonces por eso yo puedo poner M3. ¿Cómo? Pero por eso yo puedo poner M3 por P3. Sí. Pero ¿por qué no tendrían que ser M3 equivalente a ser M2 por M1 por M0 por P0? No, porque vos estás diciendo, ahora pensá que esto es una distribución de probabilidad. ¿Sí? O sea, en realidad pensá que esto no lo estás usando. Porque vos estás diciendo, si cuando llego a t igual a 3, yo llego a estar en 2, ¿cuál es la probabilidad de que después de ahí, en t igual a 5, esté en 1? ¿Sí? O sea, acá estamos hablando básicamente de estado 1, estado 2, con ciertas probabilidades de irme al otro o de quedarme en el mismo. ¿Sí? Yo puedo arrancar en cualquier lado. O sea, ya de por sí el arranque podría ser al azar. Acá, en este ejercicio, el P de 0 es un medio, así que en realidad, ya de por sí, ¿cómo se realiza el proceso? O sea, ¿cómo realizarían una trayectoria de este proceso? Esto después cuando veamos simulación lo vamos a volver a charlar, porque está bueno igual para entender lo que está pasando. ¿Cómo realizo una trayectoria de este proceso? Bueno, primero que nada tengo que decidir a dónde arranco, si en 1 o en 2. Como P de 0 es un medio, quiere decir que arranco en cualquiera de los dos con la misma probabilidad. O sea que para realizar la trayectoria de este proceso, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Tirar la moneda, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer es tirar la moneda para ver si arranco acá o acá. Entonces eso ya me daría el primer valor. Entonces yo, pongámosle que no sé cuál escala parecía, pongámosle que me salió que arranco en 2. Como estoy en 2, tengo que ver cuál es la probabilidad de, estando en 2, pasar a 1 o quedarme en 2. Y eso me lo va a dar M de 0. ¿Sí? Mirando la segunda columna. Y voy a también al azar generar y voy a o quedarme en 2 o quedarme en 1. Y así. Entonces la cuestión es, yo cuando llegue a 3, si yo lo miro desde ahora, cuando llegue a 3 puedo estar en 1 o puedo estar en 2. ¿Sí? Lo que yo estoy asumiendo ahora es que cuando llegue a 3 voy a estar en 2. Podría ser que yo haga una trayectoria y no pase eso. Lo que yo me estoy preguntando es, si cuando llego a t igual a 3 yo estoy en 2. Si eso realmente pasa, o si ya sé qué pasó, ¿cuál es la probabilidad de que cuando llego a t igual a 5 esté en 1? Y eso se lo da un elemento de esta matriz. ¿Sí? Esta matriz, creo que salió solito. No sé nada. Esta matriz da las probabilidades de transición de t igual a 3 a t igual a 5. Esto en particular te dice, si cuando llegas a t igual a 3 estás acá, ¿cuál es la probabilidad de que en t igual a 5 estés acá? Este elemento de acá, que es el 2,2, te da la probabilidad
de que si cuando llegás en t igual a 3, llegás a estar acá, ¿cuál es la probabilidad de que en t igual a 5 también estés ahí? Que involucra muchas cosas, porque involucra la posibilidad de que te hayas quedado ahí todo el tiempo, o de que te hayas ido y hayas vuelto. No importa, todas esas cosas, cuentas de todo eso está resumido en este producto matricial. Y así con cada uno de estos. Este te da la probabilidad de que si cuando llegás a t igual a 3 estás acá, que en t igual a 5 sigas estando ahí. O sea, estés ahí. Sea porque te quedaste o porque te fuiste y volviste. ¿Se entiende? ¿Más o menos? No. Sí, se entiende. Y o sea, si yo armo M5, es lo mismo hacer la suma de la primer columna que multiplicarlo por P3 y poner el resultado del coso. Es equivalente, ¿no? ¿Cómo? Pero me perdí. O sea, no, estoy tratando de hacer la cuenta del aire, pero si yo tengo M5 Si vos y elijo la primer columna, que es lo que estabas haciendo vos recién, te es estás- equivalente a multiplicar ¿A multiplicar qué? por P3 y elegir No, el... ¿M de 5 o P de 5? Para resolver el ejercicio, que es P en X5 igual 1 dado X3 igual 2. Para resolver este ejercicio tenés que usar esta matriz. M de 5 te dice otra cosa. M de 5 te habla de, según dónde estés parado en t igual a 5, cuáles son tus probabilidades condicionales para estar en diferentes lugares en t igual a 6. O sea, M5 habla de otra cosa. No guarda relación con estas. Ok. O sea, M de 5 te sirve para contestar, por ejemplo, esto. Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que dado que X5 es igual a 1, e X6 también sea 1? Bueno, eso va a ser el elemento 1, 1 de esta matriz. Es la probabilidad de transición. Sí, pero es otra cosa. No guarda relación con esta pregunta. Para esta pregunta necesitas la matriz que te habla de las probabilidades de ir de tales estados en t igual a 3 a tales estados en t igual a 5, y esa matriz es esta. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. De nada. El 5 sí podemos, es una pregunta sobre regular, y creo que quedó algo que pasó, porque entendí que el 9 era el de que me preguntaba Facundo. Pensé que era el... Creo que Facundo es el nombre que elegimos. Es de Pozona, así que ahora lo vemos. Lo de cadena regular, cuando son cadenas finitas, que son las únicas en las que van a tener esa pregunta hecha, recuerden que lo importante es chequear si es aperiódica o periódica, y si es reducible o irreducible. Para ser regular tiene que ser irreducible y aperiódica, las dos cosas. Si alguna de esas cosas falla, no es regular. Y hay una clase en la que estuvimos hablando un rato largo de cómo analizar esas cosas. O sea, si hay alguna duda puntual, díganme, pero si no, les recomiendo, creo que fue la segunda clase de consultas de Markov, me parece, ¿no? Sí, fue la segunda clase. La segunda clase, o sea, la última clase de consultas que hicimos sobre Markov, ahí está bastante explicado. Pero básicamente, para ver si una cadena regular, tengo que chequear si es aperiódica o no, y si es irreducible o no. Mirando los estados y todo eso. De esta idea podemos hacer el 5, vuelvo un minuto lo de Poisson, así ya la cerramos, que me habían preguntado. Perdón, Sí, o no. en este caso no hay que multiplicarlo por P3, ¿no? Para sacar la probabilidad de que X5 sea igual a 1 dado que X3 es igual a 2. Algunos lo que hacen, pero que tampoco cambia mucho, es decir, bueno, como X3 es igual a 2, asumo como que la distribución ahí es 0, 1, o sea, como que por probabilidad de 1 estoy en 1, estoy en el estado 2. ¿Sí? Esa cuenta simplemente lo que hace es, hacer la cuenta y lo que te vas a quedar es con esta única columna, con la columna correspondiente al 2, y después igual lo tenés que interpretar como que eso es el primer elemento. Si alguien les sirve ese paso, lo hacen, pero si no, no lo hacen y simplemente dicen, mira, esta matriz me da las probabilidades de transición de t igual a 3 a t igual a 5. Así que agarro la que corresponde a este estado por columna, a la que corresponde a este estado por fila. ¿Sí? Buenísimo. Aclaración que ya le hice muchas veces, pero por la duda. En este ejemplo, columna y fila 1 significa estado 1 y columna y fila 2 significa estado 2. Podría haber un estado 0 y se me corre todo. Podrían los estados llamarse A, B, C y J y ser otra cosa. ¿Sí?
Sí, sí. Perfecto. Vuelvo un minuto a Poisson, al 9 que me preguntaron ahí, que es justamente el del proceso, un proceso no homogéneo. Así que hago ese y ahora volvemos a Markov, que me preguntaron por el 5 también, creo. Bien. A ver, el 9... Profe, una consulta, perdón, una consulta rápida con el tema de los nombres de los estados. ¿Nosotros los asumimos? ¿Vos nos los das? ¿O Mira, cómo? yo se los debería dar. Si por algún motivo no llega a estar claro, asuman, obviamente. Pero la realidad es que debería estar aclarado. Más que venimos usando diferentes convenciones, entonces, no, si fuera que siempre hacemos lo mismo, pero a veces hay cero, a veces no hay cero, así que debería estar claro y voy a tratar de estar atento a eso para que no haya duda. Cualquier cosa, obviamente, dicen asumo tal cosa y bueno, me tengo que hacer cargo yo después. ¿Ok? Dale, perfecto, perfecto. Este es el 9 de la práctica 3, el de Poisson, que dice XT, proceso de Poisson, no homogéneo, con intensidad lambda de t igual e a la menos t. Fíjese, digamos, ¿qué condición debe cumplir una función para que tenga sentido esto? Y nada, que para los reales positivos sea una función de número positivo. Nada más. O sea, lo que estamos diciendo acá es como que la intensidad va decayendo exponencialmente con el tiempo, ¿no? Como que arranco muy intenso y después me voy calmando, ¿sí? Sería algo así como, no sé, en las ventas de alguna cosa que se pone muy de moda, ¿sí? Que al principio todos quieren y después, bueno, ya miro que a nadie le interesa mucho, con el tiempo sé que podría representar un fenómeno de ese tipo. Entonces el punto A me pide calcular la distribución de xt menos xs para t menor a s, ¿no? Para t mayor a s, o sea, s menor a t. Entonces esa distribución, por empezar, ¿a qué familia va a pertenecer? Quiero hacer una gama. No. Todo esto es teoría. No, es una Poisson Es también. una Poisson. Esto de hecho lo dije hace un rato, pero esto está en la clase teórica, obviamente. Es una distribución de Poisson. El detalle está en el parámetro. Bueno, el parámetro, dijimos hace un rato, es mu de t menos mu de s. ¿Sí? Donde mu de t, y hay que calcularlo, es la integral entre 0 y t de lambda de t. Perdón, técnicamente para que esto esté bien escrito tengo que cambiar la variable, así que pongamos lambda de x. No me acuerdo qué puse en la clase, que se puso una s. Pero bueno, que hay que poner es un tema de que si en el límite pongo una t no le puedo llamar t a la variable. Ya lo habíamos charlado seguramente en algún momento sobre la función de distribución y la densidad de eso. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar entre 0 y t esta función escrita con otra variable, o sea, e a la menos x diferencial x. ¿Sí? Y integrar la primitiva de e a la menos x, ¿cuál puedo tomar? Es menos c a la menos x. Bien, gracias. Menos e a la menos x. ¿Sí? Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y t. Así que me da, en valorado primero en t, obviamente desde arriba, menos e a la menos t, menos e a la 0, o sea, más 1. ¿Sí? Así que mu de t, ¿sí? Lo pongo acá, mu de t es igual a 1 menos e a la menos t. ¿Sí? Fíjense que esta función en realidad es creciente. De hecho, si pues quieren empezar el gráfico, es la función de casualidad igual, ¿eh? Es la función de distribución de la exponencial, con lambda igual a 1. Esto es una función creciente. ¿Sí? Fíjense que la esperanza en realidad me está diciendo que arranca en 0 y va creciendo y tendiendo a 1. ¿Tiene sentido eso que la esperanza vaya creciendo? O sea, pensé que esto básicamente me va a dar la esperanza de quién, de qué variable. Si tomo xt solo, o sea, poniendo s igual a 0, acá me queda Poisson mu de t menos mu de 0. Mu de 0, 0 siempre, porque estoy integrando entre 0 y 0.
Así que mu de t, o sea que la distribución de xt en particular es Poisson con lambda igual a mu de t. ¿Sí? Exacto, ahí está, ahí lo pusieron, recién veo. Entonces, mu de t es la esperanza de xt. ¿Sí? ¿Tiene sentido que la esperanza vaya creciendo? O sea, que x1 tenga menor esperanza que x30. ¿Sí? Todas estas cosas porque hasta que uno no las piensa muchas veces no se le quedan. O no las naturaliza. Bueno, sí, ¿por qué? Porque yo estoy mirando todo desde acá. ¿Sí? No estoy, uno cuando piensa en x30 piensa que ya está en t igual a 30. Y lo que tengo que acordar es que no, que x30 la estoy mirando desde t igual a 0. ¿Sí? Como es muy fácil como cuando uno dice, a ver, en x30, bueno, me paro ahí. Llega acá, estoy en t igual a 30. No, cuando estoy hablando de x30 estoy parado acá y mirando, pensando en qué va a pasar dentro de 30. Entonces, ¿tiene sentido, insisto, que la esperanza de x1 sea mucho más chica o más chica que la de x30? Espero que vayan llegado más llamadas dentro de 30 minutos que dentro de un minuto. Incluso si al principio tengo mucha más intensidad que al final. Sí, ¿por qué? Porque se acumulan. Porque este proceso no baja nunca. Como este país, ¿no? Que tampoco nunca baja. Nunca baja de intensidad. ¿Sí? O sea, el valor de xt se va acumulando, va contando. O sea que, obvio que espero que dentro de 30 minutos hayan llegado más llamadas que dentro del próximo minuto. Pero lo que tienen que tener siempre presente es que estamos mirando siempre desde acá, desde t igual a 0. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Sí que eso va a ser así, incluso aunque en algún momento la intensidad se me hiciera 0, bueno, a partir de ahí de última la esperanza no subiría más, pero eso va a pasar, va a ser siempre así, ¿ok? Eso como para interpretarlo un poco. De todas maneras, a nivel cuentas, el dato es x de t menos x de s tiene distribución esa, ¿ok? Incluso si quieren, pueden poner cuánto da mu de t menos mu de s. Mu de t menos mu de s es esto menos esto. Así que si hago la resta, los unos se me van, esto me queda positivo, o sea que la esperanza es e a la menos s menos e a la menos t. Que tiene sentido porque como ese es más chiquitito, e a la menos s me va a dar más grande que e a la menos t. O sea, e a la menos 1 es más grande que e a la menos 5. ¿Sí? Así que la resta va a dar bien. Bueno, eso es el punto A. Y el punto B me pide la probabilidad de que x 2,4 sea igual a 3, dado que x1 es igual a 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Alguna idea? O tiene una reexpresión, ¿no? Se puede reexpresar como la probabilidad, la intersección dividido la condición, ¿no? La definición de La probabilidad intersección. condicional, así que esto es la conjunta, x 2,4 igual a 3 y x1 igual a 2 sobre la de x1 igual a 2. Y ahora tengo que calcular esas dos, ¿sí? La de x1 lo hago aparte. La probabilidad de x1 igual a 2 es como si x1 menos x0 igual a 2, ¿no? O sea que esta variable va a tener una distribución de Poisson y lo que tengo que poner es s igual a 0 y t igual a 1. ¿Sí? O sea, como ya lo escribí ahí, ya puedo reemplazar directamente. Si no, bueno, sería cuestión de hacer mu de 1 menos mu de 0, que es 0. Así que la distribución de x1 es Poisson e a la 0, que es 1, menos e a la menos 1. ¿Sí? Esa es la distribución de x1. La probabilidad de que sea 2, bueno, sale de la tabla, o de la cuenta, o de yo lo voy a hacer con R. Así ya les queda el resultado, si quieren chequear. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, para hacer una puntual, voy a usar, recuerden que en R, por si alguien estuvo viendo las clases de distribuciones en R, recuerden que las puntuales se hacen con la D. O sea, la función para la probabilidad puntual va a ser D, pues, que la D es por densidad, porque muchas veces se usa densidad para abarcar tanto función de densidad propiamente dicha como función de probabilidad puntual. Entonces, D Poisson, quiero la probabilidad puntual en 2, o sea que voy a poner 2, coma, esta porquería
tendría que, lo voy a escribir, voy a poner 1 menos x, etc. Y que eso va a ser el parámetro lambda. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Decime. Yo lo pensé distinto. Me da la duda si llegué de casualidad o no. Yo dije que si en x1 tengo 2 y en x2,4 tengo 3, entre x2,4 menos x1 tiene que ser igual a 1. Creo que no llegaste de casualidad. Ahora avanzamos en la cuenta y vemos qué pasa. Pero vas a ver que sí, está bien lo que hiciste. De hecho, la clase pasada alguien me había preguntado por cómo era la condicional y creo que había salido el tema. Ahora vas a ver por qué no llegaste de casualidad. Pero digo, si uno está perdido, está bueno agarrarse de, bueno, como la vida, ¿no? Agarrarse como de las pocas certezas que le quedan. ¿Y qué certezas me quedan acá? Y que la probabilidad de A o B es la de A y B sobre la de B. ¿Sí? Entonces, pueden arrancar por ahí y ahora vemos. Pero vas a ver que sí, que lo que vos hiciste es más directo y que está bien. Entonces, este me da... Bueno, a ver, esperen. La cuenta las hago al final, porque me interesa más, digamos, la idea. La cuenta las hago al final, así les queda el resultado por las dudas, pero... Sigamos de acá, un minuto. Esta, ya sé cómo se hace, ahora la hacemos. La cuestión es que voy a tener que arriba que hacer esta. ¿Y cómo voy a hacer esa? Que es un poco lo que hicimos el otro día, ¿no? Yo digo, bueno, a ver. Yo tengo t igual a 1, tengo t igual a 0, 1 y 2,4 por acá. Si les metí el 2,4 para hacer notar que, porque uno siempre ve números enteros acá y como que se olvida que ese parámetro es continuo. Entonces, estoy pidiendo que x1 sea 2, o sea que de acá a acá ya no ocurrió 2. Y que x2,4 sea 3, o sea que de acá a acá ya no ocurrió 3. Que creo más o menos el razonamiento que vos hiciste. O sea que de acá a acá, ¿cuánto? 1. ¿Sí? ¿Y por qué quiero hacer de acá a acá y no todo de una sola vez? Porque serían incrementos independientes. Claro, necesito usar la propiedad de incrementos independientes para poder separar y decir, bueno, la conjunta es esto por esto. Entonces, si yo lo reescribo con los incrementos independientes, me queda la probabilidad de que x2,4 menos x1 sea igual a 1 y, esto es un 1, esto es un y que x1 sea igual a 2. Y ahora sí, esta variable y esta son independientes, así que estos dos sucesos son independientes, y entonces puedo escribir esto como probabilidad de esto por probabilidad de esto. ¿Sí? O sea, esto es la parte de arriba. Y acá se ve por qué, claro, aprovechando incrementos independientes. Y acá se ve por qué estaba bien lo que habías dicho, no me acuerdo que me había apuntado. Porque en realidad eso después va dividido en la probabilidad de x1 igual a 2. Entonces esto es igual a la probabilidad de que x2,4 menos x1 sea igual a 1. Se entiende directamente. Es decir, que una manera de pensar esto directo es decir, bueno, y de hecho fíjense que no necesitaba calcular esta probabilidad. Sí, básicamente, la iba a calcular, pero no hace falta. Entonces, si tengo una condicional, puedo decir, bueno, si yo ya sé que x1 es 2, simplemente lo que me están... O sea, cuál sería la manera intuitiva de pensar esto, como lo pensó acá el compañero. Si yo ya estoy asumiendo que x1 es 2, es como, ¿vieron esto que les dije hace un rato, de que siempre me paro en t igual a 0 y miro para adelante? Bueno, ahora me estoy parando en t igual a 1 y mirando para adelante. Si yo ya estoy asumiendo que estoy en t igual a 1 y que el proceso es 2, y estoy pensando cuál es la probabilidad de que, teniendo en cuenta eso, para las 2,4 horas, esté en 3, básicamente lo que estoy preguntando es cómo desde ahora, desde 1 hasta 2,4, cuál es la probabilidad de que pase unas horas. ¿Se entiende? O sea que es correcto el razonamiento y pueden hacerlo directamente así. Pero si se les hace lío, siempre pueden acudir a lo que ya saben, o espero que sepan, tipo definición de probabilidad condicional, por ejemplo. Entonces, voy a hacer eso, bueno, si me terminan cancelando. ¿Se ve? Lo último que quedaría es calcular esa probabilidad, ¿sí? Que es la probabilidad de que una variable... Vamos a ver. Bien. Una variable que tiene distribución de Poisson con parámetro e a la menos 1 menos e a la menos 2,4, esa cuenta hay que hacerla, que vale la probabilidad de que valga 1.
¿sí? La probabilidad de que valga 1, la probabilidad puntual, que se hace de vuelta, insisto, con esta función, de que valga 1, una Poisson con parámetro e a la menos 1 menos e a la menos 2,4, si no, la PFIE es 0,21 aproximadamente, 0,2100. ¿Ok? Después chequenlo. ¿Entendieron la expresión? Por esto tiene intensidad lambda por 1, no. Tiene intensidad mu de 2,4 menos mu de, o sea, mu de 2,4 menos mu de 1. Y esa cuenta ya la había hecho, dice que es esto, entonces eso, si hago la cuenta me termina dando esto. ¿Sí? Pero si lo querés hacer sin pensarlo en que ya hiciste la cuenta, la intensidad de esto es mu de 2,4 menos mu de 1, que no es lo mismo que lambda por 1,4. ¿Sí? Porque bueno, o sea, si esto fuera un proceso homogéneo, un proceso... Sí, homogéneo, ¿no? Sí, tuve un lapsus. Si esto fuera un proceso homogéneo, sí sería lambda por 1,4. Lambda, que sería un número, no una función, por 1,4. Pero en este caso que es un homogéneo, es esto. Sí, recuerdo. ¿Dudas sobre esto? Si no, volvemos a Markov, que me habían preguntado por el ejercicio 5. ¿No lo habíamos hecho? Digo, no por no hacerlo de vuelta, digo, por si a lo mejor nos ahorramos tiempo. ¿Sí? Creo que lo habíamos hecho en la primera clase de Markov ese. No sé cuál era la duda con este, que me preguntabas acá con Ignacio. O sea, ¿no sabías cómo hacerlo o tuviste alguna duda puntual? Se me mezcla un poco para sacar las probabilidades condicionales, pero si no, después lo busco. Si está en una clase grabada, no hay problema, lo busco. Ahora estoy casi seguro. Sí, lo vimos en una de consulta que fue un miércoles, después de la clase 14, después de haber visto la clase 14. Si querés mirarlo ahí, cualquier cosa, si me se entiende, me escribís y lo vemos. ¿Te parece? Dale, no hay drama. Gracias. 9C de Markov, me preguntan acá, a ver. El 9 es... Ah, ok, que no habíamos visto ninguno, les dije que hiciéramos alguno. Con cadenas no finitas, no sé si dice cadenas infinitas, por eso dije no finitas. Pero bueno, el caso en el que tengo infinitos estados, así que ahí la cosa se vuelve un poco más rara. De hecho, en ese caso, por ejemplo, ya hablar de regular implica otras cosas, ¿sí? Porque ahí tenemos que empezar, uno tendría que hacer la distinción entre cadenas recurrentes, entre estados recurrentes y no recurrentes, recurrentes transitorios y permanentes y cosas por el estilo, ¿sí? No se preocupen mucho, es más teórico, eso lo vimos para que sepan que existe, pero sí igual... no, el 9... no, estoy mirando otro. Pero también les había dicho que hiciéramos uno ese y no me hicieron acordar. El 9, ok. El 9 es... no te salió algo en particular porque también estuvimos hablando de esto, no sé si la clase pasada o la anterior. El 9C. O sea, ¿la duda es en base a lo que vimos en clase o no viste esa clase? Gabriel. Fíjate. Bueno, después cuando... A ver si está así, Gabriel. Sí. Gabriel, después cuando me... Bueno, no sé si estás... Fíjate si... Porque lo vimos... No sé si no lo vimos al final de la última clase. O en la anterior. ¿Sí? Lo vimos creo sobre el final de la clase. No, si la duda es... Okay. No, mi duda es que no sé qué plantear. O sea, porque se me ocurre plantear una binomial, pero no sé cómo hacer que sean consecutivos los casos. Es más de contar casos. O sea, digo, la pregunta es en base a lo que dije esa clase o no lo habías visto.
La estuve viendo acá y no recuerdo haber encontrado este. Está sobre Pero- una de las clases porque alguien me preguntó en último momento y lo estuvimos charlando. Me acuerdo que era el final de la clase porque yo estaba sentado acá medio muerto. Pero fíjate, no sé si no fue el final de la clase pasada o la anterior. Lo Final. vuelvo a buscar entonces. Dale. Porque luego me consultás. Pero estuvimos Dale, hablando gracias. justamente eso, de qué es lo que estaba preguntando en realidad y además que la verdad que la redacción es medio está hecha medio con los codos, pero bueno. Hagamos un minuto, el 10 o el 11, un toque para entender un cachito cómo funciona esto, así que al final lo que hicimos. No sé si alguien trató de hacer alguno, tiene alguna duda o tiene uno que preferiría hacer. Díganme. O si no, no hacemos. Si no le salió, no hacemos, como quieran. Y pasamos a otra cosa. ¿El 10C puede ser? Dale, vamos a digamos el del 10. Yo lo estoy como dibujándolo. Está bien, perfecto. O sea, en el 10 tenemos una cadena de Markov homogénea, infinita. Bueno, puse infinita, así que evidentemente no sé, claro, bueno, precisamente con espacios de estados, eso lo aclaramos. Yo le llamé ese sería lo que normalmente llamamos rango de X, ¿sí? Pero es lo mismo, 1, 2, etc. Y tal que para cada I perteneciente al espacio de estado se tiene P I igual a P I más 1 I igual 1 medio. Recordemos, estos P sub algo representan probabilidades de transición de primer orden del estado I al estado I, pero leído para atrás, ¿no? O sea, esto es la probabilidad P y J, recuerden que es la probabilidad de que X T más 1 sea igual a I, dado que XT es J. Es decir, de acá para allá. Que son los elementos de la matriz de probabilidades de transición de primer orden. El punto A pide representar la estructura de cadena mediante un grafo, y mediante una matriz de transición infinita. Entonces, sí, hay que dibujar. ¿Sí? Y los estados, lo más cómodo acá por ahí es pensarlo así, como 1, 2, 3, etc. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de transición? Cuando estoy en 1, ¿cuál es la probabilidad de quedarme en 1? Un medio y otro medio para pasar a 2. Claro, eso sería P11. O sea, acá lo que me está diciendo es, cuando estoy en el estado I, la probabilidad de quedarme en el estado submedio y también en submedio la probabilidad de pasar al que sigue. O sea, no puedo saltar del 1 al 3 en un solo paso. ¿Sí? Cuando estoy en 1, las únicas posibilidades son quedarme en 1, con probabilidad de 1 medio, o pasar a 2 con probabilidad de 1 medio. Cuando estoy en 2, tengo probabilidad de 1 medio de quedarme en 2, probabilidad de 1 medio de pasar a 3. ¿Sí? Y en 3 lo mismo, tengo probabilidad 1 medio de quedarme en 3 y probabilidad de 1 medio de pasar a 4 y así sigue la cosa. Esta infinitud, digamos, ahora sí hace que puedan pasar otras cosas, que pasen que la dinámica es un poco distinta. La matriz con la que representaríamos esto es una matriz infinita, que lo que tiene, lo útil de la matriz, más allá de que sea infinita, lo que es útil para pensar a la hora de hacer las cuentas, ¿sí? De que lo puedo seguir pensando como fila por columna. Es decir, digamos, como que lo de escribirlo matricialmente me ordena un poco las cuentas en la cabeza. En verdad me evita tener que ponerme a pensar en detalle las cuentas. Entonces, la matriz sería, cuando estoy en el estado 1, primera columna, tengo probabilidad 1 medio de quedarme en el estado 1, probabilidad de 1 medio de pasar al segundo estado, segunda columna, acá columna 1 es estado 1, columna 2 es estado 2, y después, ¿qué tengo? ¿Qué probabilidad de pasar a 3? 0. ¿Qué probabilidad de pasar a 4? 0. Y así para todo, por eso es una matriz infinita. ¿Estamos? Cuando estoy en el estado 2, la probabilidad de ir al 1 es 0, la probabilidad de quedarme en 2 es 1 medio, la probabilidad de pasar al 3 es 1 medio. La probabilidad de pasar al 4 directamente es 0, y después siguen todos ceros. Y así seguiríamos, ¿no? 0, 0, 1 medio, 1 medio, y después, bueno, vendría para allá 0, 0, 0, 1 medio, 0, 0, 0, etc. ¿Se entiende la estructura de la matriz? ¿Cómo sería? Sí, perfecto. El punto B me pide probar que no existe una distribución estacionaria. ¿Sí? Si existiera una distribución estacionaria, debería cumplir con, insisto, conviene empezarlo matricialmente, m de pi igual pi. Entonces, si yo m de pi, yo tendría que esto multiplicarlo por
una distribución estacionaria que sería pi1, pi2, pi3, así hasta infinito. Entonces veamos qué condiciones deberían cumplir esos pi. Borro esto porque no necesito. Si yo hago m, si esto es pi, si yo hago m por pi, me va a quedar fila por columna. Sí, ahora lo voy a explicar. Fila por columna. ¿Qué me va a quedar ese primer elemento? También va a ser una suma infinita, pero no importa, es válida. Además acá, la mayoría, casi todos los términos son cero. Un medio pi 1 Medio pi 1, y después todos ceros. claro, más 0 por pi 2, más 0 por pi 3, y así sigo hasta el infinito, pero igual da un medio por pi 1. O sea, si estos no se hicieran cero, igual existe la posibilidad de hacer una suma infinita como serie, ¿no? O sea, como serie convergente, y eso es válido. Pero en este caso igual es una suma finita, porque la mayoría, son casi todos los términos cero. O sea, el primero da un medio pi 1. El segundo da un medio pi 2 más un medio pi 3 más 0 más 0 más 0. O sea que da un medio por pi 1 más pi 2. ¿Estamos de acuerdo? Después voy a tener 0 por pi 1 más un medio por pi 2 más un medio por pi 3. O sea, un medio por pi 2 más pi 3. Y esto va a seguir así. Un medio por pi 3 más pi 4, un medio por pi 3 más pi 5, 4 más pi 5 y eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si esta distribución es estacionaria, esto debería ser igual a ¿qué? A la distribución estacionaria. La distribución estacionaria, o sea que esto debería dar igual a pi 1, pi 2, pi 3, etc. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Yo a partir de acá puedo empezar a ver, bueno, ¿y qué tendría que pasarle a pi 1, a pi 2, a pi 3, etcétera, para que esto sea posible? Bueno, ¿qué le tendría que pasar a pi 1? Si se fijan, Que sea 0. debería ser 0, porque un medio pi 1 debería ser igual a pi 1. Bueno, para que pase eso tiene que ser 0, o sea, si quieren, escribanlo como quieran, o sea, puedes decir 0 es igual a pi 1 menos un medio pi 1, que me da esto, paso el 2, me da pi 1 es 0. ¿Ok? Así que, si hay una distribución estacionaria, el pi 1 va a tener que ser 0, eso seguro. ¿Estamos? Entonces sigamos intentando. Entonces quiero ahora que un medio pi 1 más pi 2 sea igual a pi 2. Claro, pero quiero eso, pero con pi 2, con pi 1 igual a 0, porque eso tiene que pasarse así. Entonces si pi 1 es igual a 0, me queda que un medio pi 2 tiene que ser igual a pi 2. ¿Y eso puede pasar? Si pi 2 es 0. Si pi 2 es 0, perfecto. O sea que pi 1 tiene 0 y pi 2 también. ¿Y ya ven cómo sigue esto? Que todo sea 0. Claro, tiene que ser todo 0. La única que queda, para que exista distribución estacionaria, entre comillas, es que pi k sea 0 siempre. Pero bueno, en realidad no me está diciendo que la única manera que haya distribución estacionaria es eso. Lo que me está diciendo es el único vector infinito que puedo meter al premultiplicarlo por la matriz me vuelva a dar el mismo, ¿sí? Sería como el último autovector asociado al 1, si pudiéramos usar el concepto acá, es el nulo. Bueno, pero eso no lo puedo convertir en una distribución. Porque, de hecho, fíjense que como es el nulo, no tiene sentido pensarlo como autovector. Porque nada, tendría que sumar todos los componentes que son 0 y dividir por 0, o sea, no hay. ¿Se entiende? O sea, si me hubiese dado otra cosa, si me hubiese dado 1, 2, 0, 0, 0, digo, bueno, sí, es un tercio, 2 tercios, 0, 0, 0. Pero en este caso no hay distribución estacionaria. ¿Se ve? O sea, como da todo 0, sería absurdo plantear eso como distribución estacionaria. Así que no hay. El objetivo un poco del ejercicio es que vean que todas estas cosas tan lindas que estuvimos hablando, de que siempre hay distribución estacionaria, etcétera, etcétera, bueno, todo eso era en cadenas finitas, y cuando agrego otras variantes, se empiezan a caer todas esas cosas. ¿Sí? En cadenas finitas siempre hay una distribución estacionaria. ¿Vamos? Después me dice que si la distribución inicial es 1, 0, 0, 0, 0, o sea, es decir, arranco en 1, arranco en el estado 1, calcular allá el PDT para t igual a 1, 2, 3, 4 y con asterisco como ejercicio difícil conjeturar una expresión.
La voy a conjeturar, pero no la voy a probar con inducción. Si alguien la quiere probar, pruébenla, pero así no perdemos tiempo en eso. Pero ¿cómo harían P de 1? ¿Cómo calcularían P de 1? M en 1 por P en 0. M en realidad, porque es M, a ver, Claro. M, si fuera no homogéneo, en este caso es homogéneo, eso sería, ojo, sería M en 0 por P de 0. ¿Sí? Ojo con eso, que es lo que charlábamos hace un rato. ¿Estamos? Claro. ¿Sí? Claro, está bien. Sería M de la 1 entonces. 0 por que P es de M. 0. Igual acá es homogéneo, así que es M básicamente por P de 0. Y P de 0 es este. Es 1, 0, 0. O sea que si hago la cuenta me da fila 1 por columna 1. Foto. Un medio. Un medio, ¿no? Un medio por 1 más 0 más por 0 más 0 por 0. Bien. Fila 2 por columna 1. Un medio. ¿Cuánto? Un medio, ¿no? Un medio, sí. Es un medio por 1 más un medio por 0 más 0, 0, 0. Bueno, ya sé que hago sumé 1, pero fíjense qué pasa con fila 3 por columna 1. Ya es todo ceros porque no hay, en la columna 1 solamente hay un medio y un medio en los primeros dos Claro. valores. Ya después no coinciden. Acá no tengo un 0, pero acá sí. Y después todos los otros son 0, así que nada. Después ya no coinciden. 0. Sí. Ese es P de 1. O sea, P de 1 es un medio, 0, 0, 0. Yo sé que uno tiende a ser medio automático estos ejercicios, pero insisto, está bueno que los piensen y que entiendan lo que está pasando. ¿Por qué? Si mi distribución inicial es esta, que es como decir, arranco en el 1, sí o sí. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué si mi distribución inicial es arranco en el 1 sí o sí, P de 1 solamente tiene no nulos el 1 y el 2? Porque si arranco en el 1, solo puedo O quedar... podés volver al 1 o ir al 2. Nada más. ¿Quiénes le parecen que van a ser no nulos en el que sigue? El primero va a ser nulo, perdón, dijiste no nulos. ¿Qué? O sea, los no nulos van a ser el segundo y el tercero. El segundo y el tercero, seguro. Bueno, porque yo puedo haber pasado el segundo y después al tercero. Claro, pero también te puedes haber quedado en 1. O sea, en realidad, este también va a seguir siendo no nulo, porque puedo haber quedado en 1, seguido en 1, y después sería que va a ser un medio por un medio la probabilidad. O sea, va a ser un cuarto. Igual ahora hacemos la cuenta y sale. Claro, Quedan en 1. después todo se va a estar de probabilidades. Claro. O sea, todos van, en cada paso hay uno que se activa, digamos. ¿Sí? Porque, a ver, para llegar al 4 necesito por lo menos 4 pasos. O sea, si hago al 2, al 3, al 4 llego. También puedo no llegar, digamos, pero tengo probabilidad positiva de llegar al 4. O sea que P de 4 va a tener activados los 4 primeros. No, perdón. P de 3 va a tener activados los 4 primeros, porque necesito 3 pasos para llegar a 4. Se ve como se va. O sea que en realidad siempre estos vectores, los P de T, para todo T va a ser, en realidad, va a ser un vector con una cantidad finita de términos no nulos. ¿Sí? Bueno, para el P de 100 voy a tener 101 términos no nulos, pero igual va a ser una cantidad finita. ¿Ver? Bueno, después si uno sigue, pueden ver cómo es P de 2. Para hacer P de 2, tengo que hacer M por P de 1. P de 1 es un medio, 0, 0. Y si hacemos la cuenta, me da un medio por un medio más 0 por todo lo demás, es un cuarto. ¿Sí? Un medio por un medio es un cuarto, más un medio por un medio, que también es un cuarto más un cuarto es un medio, más 0 por todo lo demás, es que es un medio. 0 por un medio, más un medio por un medio, eso es un cuarto, más un medio por 0, más todo lo demás es 0. Y después 0 por un medio, más 0 por un medio, más un medio por 0, todos esos dan 0. ¿Sí ven? O sea, ya se me activó uno más y me queda esto. ¿Sí? Y así pueden ir viendo. Les digo para mostrar
para tirarles la idea de lo de la conjetura, cómo termina quedando. O sea, P de 2 es un cuarto, un medio, un cuarto, 0. P de 3 va a ser M por este que hice recién. Un cuarto, un medio, un cuarto. Si no me equivoco, 0. Pues todos. Y este queda. Acá se va a activar uno más. Entonces hago un medio por un cuarto es un octavo. Un medio por un cuarto es un octavo, más un medio por un medio que es un cuarto. Y después, siempre son dos términos, ¿no? Porque hay dos solamente que no son cero. De hecho, básicamente es un medio por la suma de estos dos sería. Así que es un octavo más un cuarto, son 3 octavos. ¿Sí? Y después tengo un medio por un cuarto, más un medio por un cuarto. No, perdón, estoy diciendo que 0 por un cuarto, más un medio por un medio que es un cuarto, más un medio por un cuarto que es un octavo, este también da 3 octavos. Y después 0 por algo, más 0 por algo, más un medio por un cuarto es un octavo. Este así, ya se activa como el cuarto, que dijimos en 3 pasos puedo llegar hasta acá, y después así. Y le digo cómo va a ser P de 4, a ver si le suena algo esto. P de 4, primero, ¿cómo se imaginan que van a ser los denominadores? En P de 4. Va a pasar a 16, ¿no? Va a pasar a 16, claro. Sí, los denominadores van a ser 16. Y las fracciones van a ser 1 sobre 16, las voy a poner así para que se entienda, 4 sobre 16, 10 sobre 16, 4 sobre 16, 1 sobre 16. ¿Te suena algo? Y después 0, ¿no? O sea, se va a activar un quinto, 1, 2, 3, 4, 5, se activa el quinto estado, y después son todos 0. ¿Le ven algo a eso? ¿Alguna lógica? Obviamente, lo que tenemos es que en P de T, abajo va a ir 2 a la T. ¿Sí? No, pará, me parece que no es 10 sobre 10, si no, no suma Claro, porque 1. sería más de la mitad. Estoy no me da cuenta. Es 1, 4... No, Creo que es 6. 5, no. Sí es 6, tenés razón, es 6. De hecho, iba a poner 6 y después no sé por qué lo dije. No es 6, es 10, pero no es 6, tenés razón. Es 1, 4, 6, 4, 1. Sí. ¿Le suena algo? A ver, PDT claramente va a ser abajo, va a decir 2 a la T, ¿no? ¿Y lo de arriba qué le suenan? ¿Qué son? 1, 1, 1. Claro, esto está medio escondido. Un medio, si lo pienso un cuarto, son 2 cuartos. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. ¿Le suena? Ya lo hemos hablado de esto alguna vez. Es el factorial, se arma con el factorial del triángulo de Pascal, ¿no? Sí, son combinatorios. ¿Sí? Combinatorios, eso. Son combinatorios. O sea, en general el de acá arriba es combinatorio de T tomado de A0, combinatorio de T tomado de A1, así hasta T tomado de T, es 1, ¿sí? Sobre 2 a la T. Y después a partir de ahí es 0. O sea, siempre básicamente es los combinatorios. Que esos combinatorios, ¿de dónde? Siempre que aparecen combinatorios de la nada, acá es porque hay alguna idea de estoy contando las maneras en las que... ¿Y qué son esas maneras, por ejemplo? Y por ejemplo, este de acá, piensen que esto es la probabilidad de que x4 valga 3. O sea, de que en el periodo, en t igual a 4, yo esté acá. ¿Qué les parece que estaré contando? Cuando me pongo, si yo me pusiera a hacer a mano, digamos, la cuenta, ¿qué les parece que estaré contando cuando me pregunto cuál es la probabilidad de que en t igual a 4, que arrancando acá, que en t igual a 0 estando acá, que en t igual a 4 yo termino en 3? Todos los posibles, o sea, las probabilidades de todos los posibles caminos de llegar a eso. Claro, las posibles maneras de llegar ahí. Que en general tienen que ver con, digamos, que para t igual a 4 estar ahí, yo tengo que 2 veces moverme, ¿sí? Para poder llegar a 3, pero las otras 2 veces, porque si t igual a 4 es en t igual a 1, 2, 3, 4, son 4 pasos, ¿sí? 2 veces moverme y 2 veces quedarme quieto. Entonces es
¿De cuánta manera me puedo mover dos veces que tengo que quedarme quieto y en qué estados? O sea, obviamente además no sé, es medio lío, pero sale de ahí, ¿no? De contar todas esas que puedo hacer 1, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Bueno, o 1, 2, 2, 3, 1, 2. Bueno, contar todos esos que ya me perdí son 6 en total. Sí, y son ese recuento es el que estaba haciendo. Igual esto es una anécdota, así tampoco se hagan mucho problema por esto. Pero bueno, si alguien quiere probar por inducción la fórmula, la prueba, si no, no pasa nada. Lo único que le pide después el ejercicio es que lo particione de acá en clases comunicantes. Entonces me gustaría saber si hay algún estado, si se les ocurre un estado, un ejemplo de un estado que se comunique con, es decir, tal se comunica con tal. Por ejemplo, 2 se comunica con 3. Los estados se comunican con sí mismos nomás. Claro, o sea, 2 no se comunica con 3, ¿por qué? Porque si en el 3 es accesible desde el 2 no es accesible desde el 3. Así que los únicos que se comunican con alguien son, claro, o sea, el 1 se comunica con, el 1 es accesible desde el 1, y obviamente entonces el 1 es accesible desde el 1, entonces el 1 se comunica con sí mismo, el 2 se comunica con sí mismo, y todos se comunican con sí mismos y nadie más. ¿Ok? Así que la partición en clases comunicantes es esa, 1, 2, etc. Cada estado en sí mismo forma una única clase comunicante. ¿Vamos? Y no nos vamos a poner la cuenta porque sería medio larga, pero acá todos los estados son recurrentes pero transitorios, es decir, yo puedo pasar una infinidad de veces por cada estado, pero a la larga como que me termino yendo. Que fíjense que, de hecho, la probabilidad de cada uno va a ir tendiendo a 0. Esto, piensen en la del 1, que es un medio, un cuarto, 1, un medio, un cuarto, un octavo, y de esa bola larga, la probabilidad de que x100 sea 1 es muy baja, ¿sí? Bajísima. Después tarde o temprano, en algún momento me voy, y una vez que me voy no vuelvo. Ese es el detalle. ¿Está claro? Y si tomás una de las cuentas sobre estos videos, traten de decir, ay, ¿por qué me dio tal cosa? ¿Por qué quedó? Si traten de interpretarlo porque les ayuda a entender mucho mejor la dinámica de estas cosas. Y básicamente ustedes después se van a dedicar a esto a aplicarlo a algo, ¿no? Yo se los enseño en abstracto, primero porque no soy actuario, o sea que los ejemplos que les puedo dar son muy básicos y capaz que hasta digo pavadas, uso mal los términos. Y por otro lado, porque me interesa que entiendan velocidad, pero traten, aunque sean ejemplos tontos, traten de interpretarlos, porque después ustedes lo van a querer aplicar a algo, así que lo necesitan entender. Bueno, práctica 2, ¿algo más? ¿O pasamos, o vamos para atrás? Porque había algunas cosas, algunas preguntas sobre la propiedad de Markov, y dije que queríamos ver una cuentita. Bueno, yo voy al ejercicio 5C, al último, que ya lo hicimos en clase. Sí, fíjese en la clase correcta. En la segunda clase que hicimos sobre esto, creo que habíamos agregado una clase, porque nos había faltado tiempo. Está hecho el ejercicio con detalle, así que mírenlo. Creo que está hecho, sí. Sí, está hecho. Y no me dicen. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría si yo no me doy cuenta que no es de Markov y trato de probar que es de Markov? A ver, en algún lado tiene que saltar que todo ese camino que, no me acuerdo quién me preguntaba hoy, pero me decía, es como que lo hago, pero me parece como una obviedad que va a funcionar. Bueno, pero funciona porque si no es, no va a funcionar. Y si lo hace funcionar es porque lo hiciste mal. Entonces teníamos E1, E2, E3, etc. Era este proceso que básicamente eran todas variables independientes y únicamente distribuidas, y la distribución era esta falsa Bernoulli, digamos, que valía menos 1, 1, con una probabilidad de un medio y medio. ¿Sí? Insisto que eso no es la distribución de Bernoulli, no por el tema de que no, ¿cómo le vas a llamar Bernoulli a eso? Porque la verdad que no es muy distinto de una Bernoulli. Lo importante es que, pónganle el nombre que quieran, lo importante es que no le quieran aplicar las fórmulas de Bernoulli a esto. Que me digan que la esperanza es P, la varianza es P por un número P, esas cosas. Eso es lo que estaría mal. Y teníamos que x1 es E1, x2 es E2, y que a partir de 3, xt, para t mayor o igual a 3, es xt menos 2, esto es lo que me tiene que dar la pauta de que no va a cumplir la propiedad de Markov, pero pongámosle que no me doy cuenta, y trato de hacerlo de siempre, que sería, yo quiero hacer probabilidad de xt
más 1 igual a A1, a t más 1, dado xt igual a sub t, dado y xt menos 1 igual a t menos 1, sentimos los puntuales central, no. No, eso es más que nada para un propósito. O sea, no lo voy a evaluar específicamente. Xt menos 1 a t menos 1, etc. ¿Sí? Queremos calcular cómo hacer esa cuenta por un lado y hacer la otra, la de probabilidad de xt más 1 hasta acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que puedo hacer acá que no puedo hacer en el otro. ¿Cuál sería el primer paso que hacemos siempre acá? Cuando queremos probar que falta. Reemplazar la X. Claro, la X. más 1, salvo en función de la expresión que tiene, ¿no? Obvio, acá tengo, para que todo esto tenga sentido, yo tengo que suponer mínimo, porque esto termina en, el principio termina en t igual a 1, que es el primero, ¿no? Termina en x1 igual a sub 1. Para que esto tenga sentido, yo mínimo necesito tener dos de estos, así que mínimo necesito t igual a 3, t mayor igual a 3. ¿Sí? Porque necesito, para poder distinguir entre el que tiene 1 y tiene más que 1, necesito condicionar por lo menos con 2. Así que necesito mínimo que t sea, bueno, que t sea mayor o igual a 2 en realidad sería, para que haya 1, 2 y 3 con este. La cuestión es que este t más 1 es mayor o igual a 3. O sea que la expresión es esta. Entonces voy a tener, si tengo xt más 1, eso va a ser igual a ¿qué? Xt menos 1 Bien. más et más 1. Exacto, más et más 1. Y eso tiene que ser igual a at más 1. Condicionado a xt igual a sub t, xt menos 1 igual a sub t menos 1, x1 igual a sub 1. Y ahora, ¿cuál es el paso que seguía? A ver. Usar las condiciones, ¿no? Intentar escribir las x sub t en función de las a sub t. Claro, o sea, digamos, claro, tratar de usar la condición. Porque yo de xt menos 1 estoy diciendo algo en la condición, ¿no? Claro, está diciendo que es igual a sub t menos 1. O sea que yo no voy a volver a copiar todo. ¿Sí? En un siguiente paso podría acá copiar lo mismo, pero acá poner a sub t menos 1. Que es un número, ¿sí? Es una constante. Entonces yo si son un 8, acá pongo un 8. Y en un siguiente paso podría despejar. Y que me quedaría el sub t más 1 igual a algo. ¿Sí? El sub t más 1 igual a sub t más 1 menos a sub t menos 1. Y en un siguiente paso, ¿qué podría decir sobre este sub t más 1? Recuerden el esquemita de, acá estoy diciendo x1, x2, x3, x4, x5, e1. De hecho, e1 es x1, e2 es x2, x1 me determina x3, x2 me determina x4, ¿sí? X3 me determina x5 y así. ¿Qué pasa con e4 y x3, x2, x1? Estos dependen solo No tiene ningún tipo de relación. Claro, estos dependen solo de E1, E2, E3. Y E4 es independiente de todos esos. ¿Sí? Porque estos son todos independientes. ¿Sí? Así que si et más 1 es independiente de todas estas variables, por lo tanto, este suceso, que es et más 1, piensen que acá esto es un número, ¿eh? Esto es et más 1 igual a tal número, dado que xt es tal número, xt menos 1 es tal número, etc. Si bien yo ya usé las condiciones, en esta instancia, este suceso es independiente de todos estos. ¿Ok? Así que esto simplemente, ¿qué cosa? Y la probabilidad de que t más 1 sea igual a t más 1 menos a t menos 1. A lo que sea, ¿sí? Listo, se acabó, o sea que tacho las condiciones. O sea que esta parte de la igualdad da esto. Cuando voy a la otra, ¿qué paso no voy a poder hacer? Y
Y no es que eso me, ojo, y no es que eso me va a probar que no es de Markov. Para probar que no es de Markov después tengo que hacer un contraejemplo, pero digamos, ¿qué paso no voy a poder hacer si voy a la otra? Y por eso digo que... No puedes tomar x sub t menos 1 igual a sub t menos 1. Claro, el paso donde yo dije, bueno, pongo acá que esto es xt menos 1 más e sub t más 1, igual a t más 1. Y ahora digo que esto, como estoy condicionando al valor, pongo acá, no, ahora no estoy suponiendo nada para xt más 1, xt menos 1. Estoy solamente condicionando para xt, que no aparece acá. O sea que ese paso donde acá puse at menos 1 no lo puedo hacer ahora. ¿Entendés? Si ustedes no lo... Por eso les sugiero y les recontra sugiero, y no me suelen hacer caso después en los exámenes, que hagan, aunque parezca... iba a decir otra cosa. Aunque parezca innecesario, aunque parezca en vano, hacer como 2 veces lo mismo, háganlo, porque es donde uno realmente entiende si está haciendo bien las cosas o no. O sea, hagan primero una, ponen el resultado. Hagan después esta y si llegan, ponen el resultado. En este ejemplo, que no se puede, es cuando se van a dar cuenta que no es de Markov. ¿Sí? Que no funciona. Porque cuando quieran hacer ese paso, van a decir, aquí hice antes, acá puse t menos 1. Acá no lo pueden hacer eso porque no estoy condicionando para de xt menos 1. ¿Se ve? Eso quiere decir que no es de Markov, y en principio no, después hay que probar que no es de Markov haciendo el contraejemplo. Pero si lo escriben con detalle se van a dar cuenta cuál es ese punto que es diferente entre uno y el otro. Obvio, cuando sí es de Markov, ahí sí parece como que uno está haciendo 2 veces lo mismo, porque bueno, básicamente sí uno está haciendo 2 veces lo mismo, porque lo que están viendo en la práctica es que toda esta información de acá para atrás era innecesaria, que no la usé en ningún momento. ¿Se entiende? Por eso se ve como medio, siempre va a funcionar. Porque bueno, cuando funciona es demasiado simple en realidad lo que estamos haciendo. Estamos haciendo 2 veces la cuenta para convencernos de que en realidad todo esto no hacía falta. ¿Sí? Y por eso, bueno, eso es básicamente lo que me dice la propiedad de Markov. Pero cuando no se cumple, ahí haciendo 2 veces la cuenta es donde uno... Igual, si se dieron cuenta ya que no era de Markov, no hacía falta hacer todo esto. Pero ahí es donde me va a saltar que claramente hay una diferencia. ¿Se entiende? Sí, ahí va mejor. Sí. Igual sí, al principio es como medio raro, pero bueno, uno después, en estos casos por ahí no se ve más claro qué es lo que cambia. Bueno, dígame qué más, si algo más, que tenemos unos minutitos. O si no, bueno, vayan a descansar un poco y estoy. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno. Vayan a no disfrutar del fin de semana. Les cuento cómo seguimos. Todavía no subí no está la fecha del segundo parcial porque todavía no cerré el cronograma. Yo en estos días voy a subir el cronograma y ahí va a estar la fecha del segundo parcial, recuperatorios y todo. Lo único que no voy a poner todavía es el final porque por si llega a haber algún cambio, que voy a chequear, estos días voy a chequear a ver si hay algún cambio o no de temas al final. Y después, en el cronograma de la segunda parte, igual les adelanto, porque si alguien o está muy ansioso y ya tiene muy claro todo esto y quiere pasar a la segunda parte, o si después, bueno, para después del examen, si ya quiere ir avanzando, básicamente la semana que viene el cronograma va a ser, bueno, obviamente el lunes ya está el parcial, o sea que ahí no les voy a poner nada más. El miércoles tienen que ver la clase, ya les digo, la que sigue, creo que es la 17. Que es la primera clase, o la única creo de hecho, sobre la práctica 4. Sí, es la clase 17, que es la que tendrían que ver para el miércoles, que es la clase sobre cadena Markov en tiempo continuo, pero más general. O sea, lo que vimos de Poisson va a ser un caso particular de esto, y vamos a ver lo que llaman procesos de nacimiento o muerte, que son procesos donde el proceso, además de ir subiendo, puede ir subiendo o puede ir bajando, y también con diferentes variantes. Esa clase 17 es medio pesadita, pero es interesante, dura 2 horas y 2 minutos, así que mírenla tranquilo. Y el jueves tenemos práctica y ejercicios de práctica y consultas de eso. ¿Sí? O sea que por la semana que viene es parcial, clase 17, consultas. ¿Sí? Después igual voy a ir subiendo el programa. ¿Sí? Si no hay nada más,
vayan y no, bueno, el lunes no hace falta conectarse ni nada, minutos antes de las 11 va a estar subido el enunciado y el formulario para que suban las cosas. Si le dan OK al formulario y no les tienen como mensaje de error, las cosas llegan, no se preocupen, lo aviso porque muchos se ponen ansiosos con que no saben si llegó o no llegó y me mandan mails y la verdad que yo ese mismo día no voy a estar chequeando unos working si llegaron, así que digo para ya calmarles la ansiedad de entrada si es posible. Nada, que es tranquilo que llega, ¿no? No hace falta que me manden un mail avisando que ya lo subieron, que me fijen ni nada. ¿Ok? Igual cualquier inconveniente, obvio, me escriben, yo voy a tratar de estar atento. Nada, nos vemos el jueves y cualquier cosa me escriben. Chao, Alejandro. Vale, Bueno, gracias. Buen fin de. Gracias, Ale. Nada, que anden bien. Chao. Nos vemos. Igualmente. Saludos, te buen fin de. Lo mismo. Bueno, tengan el buen fin de que se pueda. Bueno, nos vemos. Después subo la clase. Chau.